Que Dios le bendiga. Todos, hermanos, son bienvenidos, hermanos, a este lugar donde alabamos el nombre de nuestro Señor. Y ese es, hermano, el propósito de llenarnos más y más, hermano, de lo que nosotros sabemos que es importante, que es una prioridad en nuestra vida. Porque, hermano, esto es lo único que va a durar. Todo lo otro se acaba. Un día, hermano, nosotros nos vamos a acabar también. Ya no vamos a estar, ¿verdad? Lo importante, hermano, es estar en esto, que es de gran bendición para todos. Dice, hermano, la palabra del Señor de la siguiente manera en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice así: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conociendo a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, todo lo que podamos alcanzar en esta vida tiene su lugar, pero, hermano, lo más importante es, hermano, es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios quiere dar a aquel hermano que todavía no le conoce. ¿Verdad, hermanos? Pablo era un hombre tremendo, estudiado, preparado, un tremendo religioso que había llegado a un nivel muy alto en lo que concierne, hermano, a la religión judía. Pero, hermano, cuando llegó a conocer a Cristo, dijo: todo lo tengo por basura. Dios, hermano, es la prioridad. Padre Celestial, Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, porque nos has concedido el entender lo que no entendíamos. Vivíamos, Señor, una vida conforme a nuestros propios deseos, nuestras metas. Lo que este mundo ofrecía es lo que queríamos, pero sabíamos que no llenaba, no satisfacía. Señor, cuando llegaste a nuestra vida y te revelaste para que pudiéramos entender lo importante de la eternidad, Señor, lo que tú nos enseñaste acerca de tu persona como nuestro Padre y tu Hijo, nuestro Salvador, ahora entendemos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos allí para que nuestra vida, Señor, sea la que tú quieres y también lo que nosotros deseamos, como nos dirige tu Espíritu Santo ya en nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Say hi, DeAndre. DeAndre, have you confessed Jesus as your Lord and Savior? Yes, I do. Upon your profession of faith, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hand over your nose.
Buenas tardes, hermanos. Felicidades a todos los que se graduaron y a los padres, porque la familia también es para ustedes también mucho esfuerzo, mucha oración. Gracias a Dios, mis hijos fueron 2 que estaban ahí y les dije a mi hija cuando se graduó que son muchos años de oración de su abuela, su madre y de muchas damas aquí de esto que oraban cada semana que tenía un examen. Así que felicidades a los que se graduaron y a las familias también. Nehemías capítulo 2. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Nehemías capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya estamos en el Nehemías capítulo 2. Este es un libro, hermanos, que estamos viendo, nos enseña discernimiento, restauración, victoria, fidelidad. Nos demuestra cómo los obstáculos que encontramos cuando nos proponemos a obrar para Dios, a servir a Dios, y cómo podemos pararnos firmes ante esos ataques y obstáculos. La semana pasada terminamos el capítulo 1, donde Nehemías, el copero del rey de Persia, recibe noticias que los muros de Jerusalén están en escombros. Y aunque Nehemías no conocía esa tierra prometida, no conocía Jerusalén, él nació en exilio en Babilonia, que ahora era Persia, él demuestra que tiene un corazón para el pueblo de Dios. Nehemías 1:4 nos dice que cuando escuchó las noticias lloró, dice, y después hizo duelo. Dios inquietó su corazón, pero no fue una inquietud nada más temporal, no fue algo que sintió una emoción y se le pasó, sino que él decidió actuar. Pero antes de hacer cualquier cosa, él ora por dirección. Eso vimos la semana pasada. Él oró recordando la fidelidad de Dios a su pueblo y la plena confianza de que Dios le iba a abrir el camino para poder ir a ese lugar y restaurar los muros. Él tenía una posición privilegiada, tenía una vida cómoda, vivía en el palacio, tenía un puesto de confianza ante el rey. Pero él decidió dejar todo atrás para cumplir la voluntad de Dios. Y cuando terminamos la semana pasada, termina su oración pidiéndole a Dios que le dé gracia ante el rey para que le conceda permiso para ir a Jerusalén a restaurar los muros. Y ahora vamos a Nehemías 2 y vamos a ver cómo Dios responde a esas peticiones y abre las puertas de oportunidad para presentar esa petición al rey. El mensaje de hoy se titula La petición. Vamos a estar en Nehemías 2, voy a leer los primeros 5 versículos. Pongámonos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios para leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y la serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Porque no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, están desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré a Dios del cielo y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Qué privilegio, Padre, para poder abrir tu palabra. Esa palabra que nunca cambia, que aplica para nosotros hace 2500 años, que como aplica para nosotros hoy. Bendice este tiempo, Padre. Te pido, Padre, que cualquier carga que hemos traído durante la semana, cualquier aflicción, frustración, angustia, que lo pongamos a tus pies y nos enfocamos en lo que tú tienes que decirnos y que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos llegado. Y que este mensaje, lo que aprendamos hoy, este mensaje no termine en unos 30 minutos, 40 minutos, sino que continúe en nuestras vidas al salir de este lugar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Están en la parte de atrás de su boletín, estarán en la pantalla. Vamos a ver primero que hay una petición. Después vamos a ver que hay provisión y después hay preparación. La petición, la provisión y la preparación. Vamos a comenzar. La petición. Dice el versículo 1.
Sucedió en el mes de Nisan, el año 20 del rey Artajerje. Ya vimos cuando él recibió el capítulo 1, el mensaje, y haciendo el cálculo, ya han pasado 4 meses desde que Nehemías escucha de la destrucción de los muros de Jerusalén. Por 4 meses ha estado en oración, buscando la dirección de Dios. Y lo mencioné la semana pasada, el muro tomó 52 días para construir, para restaurar. Pero él estuvo en oración 4 meses para esos 2 meses de obra. 4 meses estaba fundado, la obra fue fundada, fue bañada en oración. Si no buscamos la dirección de Dios, hermanos, en cualquier obra, estamos obrando en nuestro propio poder. Pero cuando buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos su dirección, demostramos que confiamos en Él y no en nuestro propio conocimiento. Y Dios es fiel, hermanos. Y en esos momentos de oración, Él nos guía y nos prepara para la obra. En la intimidad de tu oración con Dios es cuando puedes escuchar la voz de Dios. En la privacidad de tu tiempo con Dios es cuando Dios te habla. Muchas veces pasamos tiempo hablando en oración, y lo mejor que puedes hacer es tomar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla. Tal vez no sea una voz audible, pero Dios te habla en tu corazón. Te hace sentir, te pone una carga y te guía. Y cuando llega el momento de actuar, hay tiempo de orar. Y cuando llega tiempo de actuar y Dios te ha dado la dirección, Él mismo va a abrir esa puerta para que puedas proceder. Después de 4 meses de oración, Dios le abre la puerta a Nehemías. Ya le puso la carga. Él ya oró, ya tiene dirección. Vamos a ver que ha preparado durante este tiempo también. Y ahora Dios le abre la puerta y él está listo para actuar. Continúa el versículo. Estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Una pausa aquí nada más, hermanos. En los reinos antiguos era prohibido estar triste en la presencia del rey. La idea era que si el rey es una persona tan maravillosa, un líder tan bueno, que era una bendición, un privilegio estar en su presencia. Que simplemente estar en la presencia del rey le debía hacer olvidar todos los problemas. Cuando Nehemías parece triste, eso hubiese sido un gran insulto para el rey. Porque nadie estaba triste enfrente del rey. Pero para el copero del rey, imagínense, hermanos, qué alarmante es que el copero del rey, la persona encargada de probar su vino, esté triste. Tenía la vida en sus manos. Y dice el versículo 1 que el vino ya estaba allí, lo sirvió y tenía una cara triste. Imagínate, hermanos, solo póngase ahí. Yo soy el rey, el copero viene y él todos los días prueba mi vino y está bien. Prueba mi vino y esta vez lo prueba y está triste. ¿Qué pensaría? Si el copero está triste después de probar el vino, yo no lo tomaría. Pero no, eso no es lo que hace el rey. Si su copero estaba triste, dice. Y aquí vemos cómo Dios concede la petición que le hace al final del capítulo 1, que le caiga gracia. Porque el rey no contesta. Eso puede ser un crimen, hasta podía castigarlo con muerte por haber estado triste delante del rey. Pero no, contesta con gracia. Continúa el versículo 2. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces dice: temí de gran manera. ¿Por qué? Porque podía ser castigado. Él podía haber sido en ese momento despedido, llevado a ser ejecutado. Los reyes de aquella época necesitaban muy poco razón para matar a la gente. Pero el rey no se enoja, sino que se preocupa y quiere saber por qué Nehemías está triste. Y en esos tiempos, hermanos, una persona de alto poder, un rey, no le interesaba el bienestar de sus sujetos. No le interesaba si estaban bien o si estaban mal. El rey existía para ser servido y el pueblo existía para servir al rey. Pero vemos aquí que Dios mueve el corazón del rey y responde de una manera diferente a lo que respondería un rey de esos tiempos. Esta es una cita divina, hermanos, preparado por Dios. En el momento preciso, en el tiempo de Dios, Nehemías encuentra la gracia del rey porque esperó en el tiempo de Dios. Esperó que Dios le abra la puerta. Él recibió este mensaje hace 4 meses, pero no intenta presentar su plan al rey tan pronto escucha de este mensaje de Jerusalén.
oró por 4 meses, esperó en el tiempo de Dios. Puede ser que 4 meses antes el corazón del rey no estaba receptivo a esta petición. Nehemías fue paciente. Estoy seguro que tenía ansias de comenzar la obra, pero espera el tiempo de Dios. Espera que Dios le abra la puerta. Hermanos, vivimos en un tiempo, una sociedad de impaciencia. Mi esposa me dijo anoche, tú eres muy impaciente, porque estamos viendo un show, no sé si se dan cuenta ahora en Amazon, en medio de la serie, lo que estás viendo, vienen anuncios de 15 segundos. Y me enojé, ¿por qué anuncios? Son 15 segundos, dice, ¿por qué no puedes esperar? Somos impacientes, vivimos en una sociedad impaciente, ponemos algo en el micro por 1 minuto y estamos, ¿cuándo va a terminar? Estamos parados en el semáforo y ¿cuándo va a pasar? Vivimos en una sociedad impaciente. Yo creo que por eso no existía estrés en los tiempos de antes, porque no había semáforos, no había Netflix, no había YouTube, no había micros. Somos impacientes y llevamos esa impaciencia cuando hablamos a Dios. Tomamos esa misma impaciencia que tenemos y lo llevamos en nuestras oraciones a Dios. Pero a Dios no le podemos presionar. Tenemos que aprender de depender de Él y en su tiempo. Tenemos que confiar que sus tiempos son perfectos. Nehemías ora por 4 meses. Ahora llega el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios llega, cuando Él abre la puerta, Nehemías está listo. Hermanos, Dios responde a nuestras peticiones, a su tiempo. Pero debemos de estar atentos de actuar cuando Él responde. Debemos estar atentos de esas puertas que Él nos abre. Nehemías dice que sintió temor cuando el rey le pregunta y dice, temí de gran manera. Él sintió miedo, pero no permitió que el miedo lo controlara. No se congeló, no entró en pánico, no dio la vuelta y salió corriendo, no se disculpó, ay, disculpe, rey, no le quise incomodar. No, él actuó. Tenía miedo, pero reconoció que Dios le está dando una oportunidad, le está abriendo una puerta y reconoció que Dios está respondiendo a su petición que él pidió y él está aprovechando esa oportunidad. Tuvo miedo, pero demostró valor. Tuvo miedo, pero actuó. Tuvo miedo, pero como dicen los mexicanos, no se agüitó. Actuó. Hermanos, el miedo es una reacción natural. En realidad, no es malo tener miedo. Es bueno tener temor, porque eso nos impulsa a actuar. Lo malo es cuando permitimos que el miedo nos controle y impida que hagamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos superar el miedo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Segunda de Crónicas 20:15 dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Muchas veces nos enfocamos en lo grande de la adversidad que tenemos delante de nosotros, en vez de enfocarnos del gran Dios y el gran poder de ese Dios que tenemos. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Dios te ha dado un espíritu de valor. No permitas que el miedo te prohíba responder cuando Dios abra esa puerta para pasar. Toda gran obra de Dios comienza con seguidores que responden al llamado a pesar de los obstáculos y las adversidades. Toda obra de Dios comienza con personas fieles. Muchos que han comenzado obras de Dios han tenido miedo, podemos ver en la palabra de Dios, pero confiaron en el poder de Dios para llevarlos a través de lo que les presentó. A veces, hermanos, nos perdimos de ver las grandes obras que Dios tiene para nosotros porque permitimos que el miedo nos paralice. Dios nos abre las puertas cuando somos obedientes a Él a pesar del temor. Dios puede lograr grandes obras, hermanos, a través de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a tomar un paso de fe y obedecerle, aunque parezca muy grande para nosotros. Y muchas veces, hermanos, Dios nos va a poner obras, nos va a llamar a hacer cosas que nos estira de nuestra zona de confort, porque si fuera fácil, no necesitaríamos fe, no necesitaríamos el poder de Dios, pues ya yo puedo hacer eso, no hay problema. Pero Dios nos pone retos, desafíos, que tengamos que confiar en Él. Y es cuando pasamos y tomamos esos retos, esos llamados, cuando Dios nos bendice y obra a través de nosotros. Siempre, siempre debemos de estar dispuestos a responder con valor,
cuando Dios abra las puertas. Bañado en oración y no permitir que el miedo nos controle. Muchas veces leímos una palabra de Dios en nuestro devocional, venimos a la iglesia, nos sentimos conmovidos, nos sentimos que queremos actuar, pero no actuamos por miedo. ¿Qué obra te está pidiendo Dios que hagas, pero no has respondido por miedo? ¿A qué te está llamando Dios en tu tiempo con Él, pero tienes miedo de obedecer? ¿Qué puerta de oportunidad te ha abierto Dios, pero no has actuado por temor? Tal vez te ha puesto Dios a alguien que hables con Él acerca de Cristo, o a invitarlo a la iglesia, pero tienes miedo que te rechacen. Tal vez Dios te ha llamado a servir a un lugar. Yo quisiera servir ahí con los niños, pero tienes miedo de no poder cumplir, de no poder tener tiempo. Tal vez Dios te ha llamado a dirigir un estudio bíblico o discipular a otros, pero tienes miedo de ser visto como un ejemplo. Ay, ahora si yo soy maestro, voy a tener que vivir diferente. Tal vez Dios te ha pedido a pedir perdón por una ofensa, pero dice, ay, solo va a repetir lo mismo. Tenemos que escoger, hermanos, si vamos a vivir una vida de miedo o una vida de fe. ¿Cuál es la diferencia? El miedo paraliza, la fe moviliza. Nehemías tuvo temor, pero él actuó. Examinemos su respuesta al rey. Versículo 3 dice, y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías, noten hermanos, primero se refiere al rey, se dirige al rey con respeto. Le abre su corazón al rey. Expresa su profunda preocupación y lo hace de una manera de pregunta. Y suena como una falta de respeto. ¿Cómo no me voy a sentir triste? Pero lo que está haciendo, él está dando la libertad al rey a responder como él desea. Sabe que con un mandato el rey puede terminar esa conversación si se siente manipulado. Si el rey se siente presionado de cumplir algo que está pidiendo Nehemías, podía terminar todo ahí. También note que Nehemías se refirió a Jerusalén como el lugar donde estaban sus antepasados enterrados. Ese lugar del entierro de ancestros de antes, aún ahora, era un lugar atesorado. La familia era responsable de preservar la memoria de los antepasados y eso incluye mantener el lugar donde fueron enterrados. El rey entendería esto perfectamente bien. Entendía lo que le está pidiendo Nehemías y por qué está preocupado. Nehemías escoge cuidadosamente sus palabras y presentó su preocupación en términos que el rey comprendería. Si se recuerdan, la construcción del muro fue parado por el rey hace unos años. Y Nehemías podía haber dicho, mi ciudad está en escombros porque tú paraste la obra. Si no hubieses parado la obra, estuviésemos bien. Pero Nehemías habla sin causar controversia, sin sospechas, sin crear confrontaciones. En lugar de decirle inmediatamente lo que quiere, le despierta su compasión, le abre su comprensión al rey. El creyente, hermano, siempre debe de actuar con tacto en sus palabras, no provocar confrontaciones o controversias, especialmente cuando hablamos con aquellos que no conocen a Dios, especialmente cuando hablamos a aquellos que no entienden la palabra de Dios. Nos enojamos, miren cómo están actuando estas personas que no conocen a Dios y les hablamos feos, pero dice la palabra, ¿cómo van a conocer si no tienen el Espíritu? Conocer esta palabra de Dios es un acto espiritual. Si no tienen el Espíritu de Dios, no podemos esperar que conozcan y actúen según esto. Pero muchas veces entramos tirando flechas desde que los hablamos con ellos. Colosenses 4, 3 y 6. Que el Señor, dice, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal tiene la capacidad que algo sepa bien. No solo que sepa bien, la capacidad para saborear la comida. El mensaje de Cristo, hermanos, es buenas nuevas. Es un mensaje que se debe saborear.
Pero muchas veces no permitimos que se saboree porque no lo sazonamos con sal. Muchas veces lo sazonamos con vinagre. Y eso causa que las personas rechacen el mensaje antes de escucharlo. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no debemos de hablar del juicio de Dios, del pecado, del castigo. No estoy diciendo eso. No debemos esconder la verdad, pero debemos escoger nuestras palabras para dar la oportunidad a que otros saboreen la verdad. Compartir la verdad del mensaje son buenas nuevas. Lo debemos de presentar como buenas nuevas. No debe ser motivo de argumento. No debe ser motivo de discusión. Cuando Jesús compartía con los pecadores, Él no entraba tirando flechas y gritándoles: pecadores, van a ir al infierno. No. Él cenaba con ellos, comía con ellos, se relacionaba con ellos. Y yo estoy seguro, hermanos, que su mensaje estaba sazonado con sal. Y a causa de eso, las personas escuchaban su mensaje. Debemos escoger nuestras palabras para darle otra oportunidad a otros que escuchen la palabra de Dios. Debemos siempre preguntarnos: ¿lo que voy a decir va a alejarlos o acercarlos a Cristo? Y si los va a alejar, es mejor no decirlo. Calladitos somos más bonitos, dice la palabra, ¿no? Nehemías escogió sus palabras cuidadosamente y el rey responde a su favor y le da permiso. Dice el versículo 4: me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, ninguna situación es demasiado urgente para no ofrecer una oración rápida, para pedir una guía rápida a Dios. Nuestra respuesta natural cuando enfrentamos decisiones, problemas, tentaciones, emergencias, debe ser: Dios, ayúdame en esta situación. Siempre, siempre. No hay excusa para no pedirle a Dios dirección. Hace una oración breve Nehemías, pero reconoce que es tiempo de actuar. Versículo 4: entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey. Noten aquí, hermano, oró y dijo. ¿Qué hizo? Oró y actuó. Aquí vemos que la oración y la acción van mano en mano. Dios espera que oremos, que supliquemos con ruegos, que busquemos dirección. Pero cuando abre la puerta, Él espera que actuemos en acción también. Es tiempo de usar la inteligencia, la capacidad, los dones, los talentos que Dios nos ha dado y actuar. ¿Y qué le dice? Versículo 5. Y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Esta es una enorme petición, hermanos. Esta es la petición que está haciendo Nehemías aquí. Nadie lo haría a un rey, porque en esos tiempos los que trabajan, nadie tenía un plan de vacaciones. No importa cuántos tiempos tenía, no tenía sus 2 semanas de vacaciones que podía tomar. Él tenía que estar disponible todos los días, a cada hora. Cada hora. Y le dice el rey: ¿cuándo vas a volver? Y especialmente el copero tenía que estar disponible a cualquier momento que el rey quería tomar o comer algo. Si se le antojaba un taquito a las 2 de la mañana, tenían que despertar a Nehemías. Si quería tomar una horchata a las 3 de la mañana, ahí tenía que estar. No sé, tenían horchata en ese tiempo. Pero cuando el rey se le antojaba cualquier cosa, ahí tenía que estar su copero. Y hermanos, era un puesto de confianza. Tenía la vida del rey en sus manos. No podía llamar a cualquier persona. Él sabía que Nehemías era la persona que podía confiar. Y si le daba permiso a Nehemías, tenía que buscar a otra persona de confianza para cubrir su puesto. Y eso no era fácil. Pero también hay que tomar cuenta, hermanos, que este mismo rey había parado esta construcción hace unos años. ¿Por qué? Porque para los reyes no le convenía que una ciudad esté protegida. Una ciudad protegida se podía rebelar contra el reino. No había ningún beneficio para el rey conceder esta petición a Nehemías. Y había mucho que perder. Pero Nehemías pide. ¿Por qué? Porque él había orado. Dios le había dado dirección, Dios le había abierto la puerta y él sabía que Dios lo había guiado a este momento, en este tiempo, y era una cita divina que Dios había preparado para él. Hermanos, Dios prepara citas divinas para nosotros cada día. Cada que tú te encuentras con alguien,
Eso puede ser una cita que Dios ha puesto delante de ti para hablarles de Cristo. Dios te trajo en este lugar no por accidente. Dios tiene una obra para ti. Él tiene una obra especialmente preparada para ti. Él prepara estas citas divinas. Y no debemos de tener miedo de obedecer. No debemos tener miedo de pedirles grandes cosas a Dios e intentar grandes obras para Dios. Muchas veces no oramos por cosas grandes porque tenemos miedo que se nos conceda y después tengamos que actuar. Debemos orar por dirección. Debemos estar atentos a las puertas que Dios abre y orar por cosas grandes. Y cuando Dios abre la puerta, debemos tener valor de actuar sin importar lo grande que sea el reto. Eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos la petición, ahora veamos la provisión. Cuando Nehemías presenta tu petición, lo único que le pregunta al rey es, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Y en el versículo 7 le dice a Nehemías, ¿cuánto tiempo? Él ya tenía la respuesta preparado. Él ya sabía exactamente cuánto tiempo necesitaría estar afuera, pero pide más que solo permiso para estar ausente. Versículo 7. Además, le dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa donde yo estaré. Hermanos, leemos esto y podemos ver aquí que Nehemías se había preparado para este momento. Él oró, estaba orando, estaba recibiendo dirección, pero en esos 4 meses él estaba preparando también. El trayecto que él iba a tener que hacer era un trayecto de 3 meses. No era un trayecto fácil. Al salir de Babilonia tendría que pasar por el desierto, un lugar peligroso. Iba a pasar por muchos pueblos que eran enemigos de los judíos, pueblos que habían jurado destruir a los judíos. Él sabía exactamente cuánto tiempo iba a tomar para pasar por ese trayecto. Sabía las provisiones que iba a necesitar. Sabía que iba a necesitar permiso para poder pasar por esos lugares. Sabía que era un trayecto peligroso. Sabía que con una carta del rey nadie lo tocaría. Y sabía que necesitaría madera, un recurso esencial, un recurso muy caro para la construcción. Era tan caro que los bosques donde estaban las maderas, el rey asignaba una persona especial para cuidarlo, para que nadie se lo robe. Y noten que él sabía quién era esa persona que lo cuide. Sabía que era Asaf. Él tenía que averiguar. Y era un trayecto de 3 meses. Él no podía llevar maderas de donde él estaba. Él tenía que conseguir madera cerca de Jerusalén. Lo que significa que él no solamente tuvo que averiguar dónde hay madera, sino dónde hay madera cerca de Jerusalén para yo poder llevarlo. Él sabía todo lo que tenía que necesitar. Se había preparado. Tuvo que averiguar muchas cosas. En esos 4 meses de oración, él tomó tiempo para preparar todo detalle de la obra. Y cuando llega el tiempo de hablar con el rey, él ya había obtenido esa información necesaria, ya tenía su plan detallado. Oró, pero también se preparó. Oró, pero también tenía una lista que necesitaba cuando Dios respondiera. Y estaba listo para actuar cuando la oportunidad se le presentó. Imagínese, hermano, que el rey le dice, ¿qué necesitas? Y dice, no sé, deja pensar a ver qué necesito. No tendría otra oportunidad. Si el rey le dice, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? En realidad no lo he pensado. ¿Qué diría eso? Esto no está serio en lo que quiere hacer. Es lo que pensaríamos, hermanos, si Dios nos pone una obra para hacer, tenemos que prepararnos, todo detalle, para cuando llegue el momento de actuar, estamos listos. Al tener listo un plan detallado, Nehemías demuestra que él es competente para ese plan, para hacer esa obra. Que el rey no iba a desperdiciar su permiso, sus recursos, sus cartas con él. Que era una persona que tenía un plan para ejecutar. Dios le respondió y él respondió con preparación. Demuestra que no es solo una decisión emocional. Hay muchas veces que hacemos decisiones para Dios, pero esa emoción es nada más del momento. Lo hacemos porque sentimos que, sí, estoy en la iglesia, cantaron este canto, que Dios es fiel y que lo debo servir. Me apunto a servir y de eso nos pasa.
Muchas veces pasa en las iglesias, personas toman decisiones para Cristo por emoción nada más. Tenemos que asegurar, hermanos, que no sean presionados, que entiendan que están aceptando a Cristo como Salvador porque son pecadores, que reconocen que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que resucitará, y entregan su vida y hacerlo Señor y Salvador. Leí una estadística en esos cruzadas de Harvest. No sé si han ido a unas cruzadas de Harvest. Al final hacen un llamado y las multitudes se bajan y responden al llamado. Hicieron una encuesta. Después de un año, solo el 27% aún están yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una respuesta emocional. La emoción es bueno, pero solo emoción es superficial. Y cuando vienen las tormentas, como esa casa que está construida en la arena, cuando vienen las aflicciones, fácilmente se quiebran. Decisiones emocionales son superficiales, no perduran. Al estar preparado con todo detalle en la obra, Nehemías demuestra que esto no es una decisión emocional, no es algo que sintió en el momento y se le olvidó. No es una emoción superficial nada más. Confió en Dios, pero también se preparó para estar listo para responder. Hermanos, confiar en Dios no es excusa para la falta de preparación. La Biblia nos dice que confiemos en el Señor y no en nuestro entendimiento, pero también nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Dios honra la preparación y Dios aborrece la pereza. Proverbios 6:6-8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, lo cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hermanos, honramos a Dios cuando nos preparamos para la obra. Hace un tiempo estaba hablando con un grupo de pastores y le estaba avisando que a mí me toma unos 8 a 12 horas para preparar cada mensaje. Y el pastor dijo, no, yo no, dice, yo confío en el Espíritu Santo que me va a dar las palabras cuando me pare en el púlpito. Yo he visto pastores predicar así, hermanos, que suben, leen un versículo y predican lo que le viene. Hermanos, el Espíritu de Dios obra no solo cuando estás obrando, sino cuando estás preparando para esa obra. Y el prepararnos a la obra significa que estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre con nosotros. Y Dios honra eso. Yo me sorprendo, hermanos, muchas veces. Yo preparo el mensaje, tengo mis notas, pero a veces me sorprendo con lo que digo, porque no están mis notas. Y a veces tengo notas que no cubro. La preparación, hermanos, nos prepara para el momento, pero cuando estamos en el momento, Dios nos honra ayudándonos y guiándonos a través de la obra. Y para mí, hermanos, es una falta de respeto hacer cualquier obra para Dios sin prepararnos. El hecho de que nos preparamos no significa que no confiamos a Dios. Es más, al contrario, prepararnos con anticipación demuestra que confiamos que Dios va a dar la oportunidad para hacer la obra. El hacer planes no significa que estamos excluyendo a Dios del proceso. Debe ser Dios es parte de todo el proceso, del principio hasta el fin. Debemos ser diligentes, debemos hacer planes, pero siempre tomando a Dios en cuenta, orando en todo momento para sabiduría. Cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué necesitas? Él ya está listo con un plan detallado. Y algo importante, hermanos, que no debemos de perder de vista. Nehemías aquí no solo está pidiendo permiso para ir a hacer este viaje. Está pidiendo materiales, está pidiendo provisiones. En realidad, lo que está pidiendo es que el rey financie la reconstrucción del muro. Este es un valor que tenía para pedir cosas grandes. ¿Por qué? Porque confía en su gran Dios. Confía que Dios lo ha llamado a hacer esta obra. Discernió el llamado de Dios, ayunó, oró, se preparó y ahora confía completamente en Dios. ¿Y qué es el resultado? Versículo 8 donde dice: y me lo concedió el rey según le beneficie la mano de Dios sobre mí. Le beneficie la mano de Dios. Nehemías se había preparado. Él se había preparado lo mejor que pudo. Y cuando el rey concede tu petición, él pudo haber sentido, wow, qué bueno fui, qué bueno preparé. Soy buen líder, soy buen para planificar. Podía tomar todo el crédito que recibí, todo lo que yo pedí. Pero él reconoce que Dios está obrando.
Él reconoce la mano de Dios. Dice, Dios está sobre mí. Reconoce que Dios es el que lo está fortaleciendo y que Él simplemente es un instrumento para cumplir la obra que Dios le ha puesto. No toma crédito, sino que le da la gloria a Dios. Siempre he dicho, hermanos, somos luna, no somos el sol. No tenemos luz por nosotros mismos, simplemente reflejamos la gloria de Dios. No tenemos nuestra propia gloria. La gloria lo recibe Dios y la honra lo percibe Dios. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos, Nehemías hace la petición, asegura la provisión, así que comienza a viajar, se va a Jerusalén a comenzar la obra. Y veamos la preparación cuando llega a Jerusalén. El versículo 11 y al 13 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta de Muludar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y la puerta que estaban consumidas por fuego. ¿Qué vemos que está haciendo? Está inspeccionando el muro. Pero lo está haciendo de una manera clandestina, sin caballos, con pocos varones. Ni siquiera le dice a sus planes a los oficiales de la ciudad, a los sacerdotes, solo los que fueron con él. ¿Por qué tanto secreto? Porque nos dice el versículo 10 que habían personas que se oponían a esta obra. Versículo 10 dice: pero oyendo Sanbalat el hororita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sanbalat y Tobías eran gobernantes de las regiones vecinas, moabitas y amonitas, pueblos que eran enemigos de Dios, constantes enemigos de Dios. Ellos estaban detrás de la oposición unos años antes a la restauración del muro. Vamos a conocer más de estos 2 varones en el capítulo 4. Pero noten que dicen, no estaban opuestos a la obra en sí, sino que lo que la obra significaba. Estaban opuestos a que alguien haga el bien para el pueblo de Dios. Dice, les disgustó en extremo que viniese alguno ¿a qué? Para procurar el bien de los hijos de Israel. Estaban opuestos a la obra de Dios. Cualquier obra para Dios estaban opuestos. Hermano, este tipo de oposición, cuando oramos a Dios, cuando hacemos obras para Dios, existe hoy. El enemigo no quiere que su pueblo sea fuerte, seguro, fortalecido. Al mundo no le importa que estemos aquí en las 4 puertas adorando, alabando a Dios, pero no quiere que llevemos lo que creemos afuera. Y hará todo lo posible para mantenernos encerrados. Vamos a ver eso cuando lleguemos en capítulo 4. La preparación antes de la obra, hermanos, debe tomar en cuenta que hay oposición interna, externa, personal. Y esta es la oposición que muchos no responden cuando Dios los llama a la obra. Hay muchas personas que sienten el llamado de Dios, pero saben que eso les va a traer ataques, oposición, y prefieren no lidiar con esos ataques, con esos obstáculos. Piensan que su vida va a ser mejor o más fácil si parecen desapercibidos. Por eso son muy populares las iglesias, las megas iglesias, que solo puedes ir desapercibido, entras ahí por 1 hora, 1 hora y media y te sales y ya nadie sabe más de ti. Hasta la otra semana, ya cumpliste. Pero eso no es la iglesia. La iglesia donde somos llamados a servir y salir de nuestra zona de confort. Y es un triste engaño creer que la vida va a ser mejor si no nos comprometemos a Dios o si nos comprometemos a medidas. No podemos evitar las adversidades, la oposición, las tribulaciones. No podemos evitar, hermanos, que van a haber personas que están opuestas a todo lo que hagamos para Dios. Pero cuando seguimos y obedecemos y confiamos a Dios y estamos preparados para enfrentarlos, dice la palabra de Dios que Él está con nosotros. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado. Jesús está preparando a sus seguidores. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras, hermanos. Cuando estés teniendo tribulaciones, no es porque eres cristiano.
No es porque cuando volviste cristiano todos tus problemas se iban a pasar. No, la palabra ahí lo dice. Tendrás aflicciones, pero puedes confiar que Dios ya venció. ¿Qué significa eso? Que cualquier aflicción que tú estás teniendo en este momento no es más grande de la victoria que tú ya tienes en Cristo. Dice la palabra de Dios que las adversidades de este tiempo no se comparan a la gloria que tendremos con Él cuando seamos en su presencia. Después de inspeccionar los muros, Nehemías está listo para presentar su propuesta al pueblo. Y primero les dice por qué es importante reconstruir. Dice, y después le hace un llamado. Venid, dice, edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en aprobio. Nehemías no tomó esta obra para ganar poder, prestigio, sino porque el pueblo de Dios estaba en aprobio, estaba degradado, era una vergüenza. Lo que significa la palabra ahí literalmente, que era una vergüenza mirar el pueblo de Dios, mirar esa ciudad de Dios. Cuando decían, esa es la ciudad del Dios grande, y alguien miraba las puertas y los muros derrumbados, dirá, ¿qué Dios es eso? La motivación de Nehemías es que Jerusalén no reflejaba la gloria de Dios. El pueblo no daba evidencia de que era un pueblo apartado. Hermanos, cuando no demostramos en nuestras vidas la restauración que Dios ha hecho en nuestras vidas, no damos evidencia de la gloria de Dios. El deseo de Nehemías era restaurar la gloria de Dios al mundo. Y noten cómo pone el enfoque en las manos de Dios detrás de esta obra. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y el pueblo responde, versículo 18. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías no podía hacer esta obra solo. Necesitaba apoyo. La obra, el llamado de Dios, hermanos, es para todo el pueblo. El llamado de Dios no es solo para los líderes, no es solo para los maestros, no es solo para los líderes de ministerios. Todo miembro del cuerpo de Cristo está llamado a la obra. 1 Corintios 12, 18 y 19. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Vamos a entrar en mucho más detalle en esto la próxima semana. Pero hermanos, Dios puede lograr grandes cosas a través de su pueblo. Pero esto requiere que todos respondamos al llamado, a la obra que Él tiene para nosotros. Y cuando el pueblo de Dios responde con obediencia, eso le da gloria a Dios y le da bendición al que obra. Si tú eres un seguidor de Cristo, Él te salvó y te dejó en este mundo por una razón, para cumplir una obra. Y dice aquí este versículo que Él ha colocado los miembros en el lugar que Él quiso. ¿Qué significa? Él tomó y dice, guíe, aquí te estoy poniendo para esta función. Dijo, Vlad, tú vas a estar aquí para cumplir esta función. Te colocó y te puso en ese lugar que Él tiene preparado para ti. Y es nuestra responsabilidad responder y decir, entiendo mi obra y voy a punto y responderé a su llamado. Si eres un seguidor de Cristo, Él te salvó y te dejó en este lugar para una obra. No estás aquí por accidente. Él te puso para cumplir la obra que Él tiene preparado para ti. Dice la palabra de antemano. Me voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermanos, Dios te colocó en esta iglesia, en este cuerpo, porque Él tiene una obra apartada para ti. Una obra apartada para cada uno de nosotros. Tal vez no tengamos un muro que reconstruir. Tal vez no tengamos que reconstruir puertas, pero todos tenemos algo que restaurar para la honra y gloria de Dios. ¿Qué te estás pidiendo Dios hoy que restaures en tu vida? ¿Estás construyendo un reino para ti o un reino para Dios? ¿Estás orando a Dios por su dirección? ¿Te estás preparando para la obra que Él tiene? Construir para Dios no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere devoción, requiere dedicación, requiere salir de nuestra zona de confort, requiere que dependamos de Él, que puede hacer grandes cosas. Es mucho más fácil sentarse y hacer nada, pero Dios no te salvó
para sentarte a hacer nada. Dios nos salvó para que nos levantemos, para que obremos a restaurar vidas, para que nos levantemos a restaurar lo que ha estado en escombro. Así que, hermanos, pongámonos todo a trabajar. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Si Dios te está llamando, el altar está abierto. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, es el primer paso para poder enrolarte en el ejército de Dios para trabajar para su obra. Y si tú estás aquí y Dios te ha llamado, pero has tenido miedo de responder, tal vez es tiempo de entregarle esos miedos a Dios. El altar está abierto, pasa adelante. Van a haber personas aquí que pueden orar para ti. No tengas miedo. El miedo no es malo. Solo es malo cuando permitimos que nos paralice y no obedecer la obra que Dios tiene para nosotros. Dios es fiel, pero requiere que tomemos un paso de fe para que Él demuestre su fidelidad en nosotros y a través de nosotros.